continuar ahora con otro grande, José Clemente Orozco. Vamos a ver algunos de los murales, no vamos a ver todos porque el maestro Orozco tuvo una vasta producción en el Colegio San Ildefonso, los 3 pisos del Colegio Grande o del Patio Grande de San Ildefonso, que ni siquiera en una visita que hacemos a San Ildefonso podemos verlos, ya que son bastantes, pero vamos a ver los más significativos. Bueno, para empezar a hablar del trabajo de José Clemente Orozco en San Ildefonso, tendríamos que hablar un poquito antes de quién es este pintor. Bueno, José Clemente Orozco va a nacer en 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Él va a tener la oportunidad de viajar con su familia cuando era muy pequeño a la Ciudad de México. Iba a empezar a estudiar en una escuela que se encontraba en la calle Licenciado Primo de Verdad, ahí muy cerquita de la calle de Moneda. No sé si ustedes la ubican, compañeras. Pero él va a tener la oportunidad de ver sobre la misma calle de Moneda existía un taller de un grabador hasta en ese momento un poco desconocido llamado José Guadalupe Posada. Él tuvo la oportunidad de ver el trabajo del maestro Posada a través de las ventanas, incluso en su autobiografía él cuenta que incluso se escabullía entre el taller del maestro Posada viendo cómo él usaba el buril y las placas de metal para realizar esos grabados. Y ese es su primer como contacto con la vida artística, y también se va a inscribir en lo que es la Escuela de Bellas Artes, que se encontraba también en lo que ahora es la calle de Academia, la antigua Academia de San Carlos, para empezar a tomar clases de dibujo y pintura. Posteriormente, él se va a desenvolver más bien en la caricatura y en el grabado a través de ciertas publicaciones de tinte político, como podrían ser El Machete y algunas colaboraciones en algunas revistas, digamos, se oponían al gobierno principalmente de Díaz. Posteriormente de todo este trabajo que se hace de la Revolución Mexicana, empieza a dar estos nuevos cambios en el gobierno, llega el gobierno de Álvaro Obregón y, como bien dijo Elizabeth, pues José Vasconcelos empieza a hacer la invitación a estos artistas que van a intervenir los muros de San Ildefonso. José Clemente Orozco va a ser de los últimos en integrarse. Prácticamente Rivera, Jean Charlot, Alba de la Canal ya estaban trabajando ahí. Él no es considerado inicialmente, sino que es alguien quien lo va a recomendar y que va a hablar con Vasconcelos para que lo integre al proyecto, y va a ser precisamente José Juan Tablada. Este personaje fue tan importante para el muralismo que va a ser representado en uno de estos murales. Y entonces va a tener esta recomendación de José Juan Tablada y va a ser invitado a pintar estos muros. ¿No creen que esta relación con Vasconcelos fue como la de Diego y José Vasconcelos, que era muy de amistad, muy de compadrazgo? Incluso José Vasconcelos en sus memorias cuenta que no le gustaba ir a ver a José Clemente Orozco porque él era muy ríspido, poco sociable, y que incluso le ponía carotas cuando se acercaba a ver lo que estaba realizando, y entonces como que la relación no era como muy, digamos, no amable, sino que era distante. La relación entre José Vasconcelos y José Clemente Orozco era bastante distante. Pero bueno, es así que el maestro empieza a pintar estos murales. El primer proceso que va a hacer lo va a tomar en lo que es la planta baja del Colegio Grande o del Patio Grande, y es donde va a realizar esta serie de murales. Inicialmente va a realizar unos murales con temáticas hacia la naturaleza, y de eso nos va a quedar alguna reminiscencia. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo del maestro José Clemente Orozco empieza en 1923 en San Ildefonso y va a terminar aproximadamente entre 1926 y 1927, cuando se traslada a Estados Unidos para realizar trabajos en Nueva York. Lo interesante de todo este proceso del cual yo les hablo es que el muralismo mexicano, como bien hemos mencionado, no fue muy bien entendido al principio. Nosotros pensamos que empiezan a pintar murales en edificios públicos y entonces todo el mundo los quería ver y todo el mundo los amaba, como al día de hoy que los buscan y que corren a buscar cada museo y cada espacio donde pintaron estos grandes. No, al final de cuentas el muralismo mexicano no se entendía. Los mismos estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria rayaban los murales, le tiraban cosas encima, porque para ellos eran unos monotes que estaban invadiendo uno de los espacios pues, más queridos para ellos. Y aparte, yo creo que tampoco los mismos muralistas al principio entendían de qué se trataba el muralismo mexicano, porque aparte es un nombre que se le dio posteriormente.
Entonces, había un entendimiento y un descubrimiento no solamente de las personas que iban a ver estos murales, sino también de los mismos autores. Y esto le pasa a Orozco, porque como les digo, hace esa primera intervención en lo que es la planta baja, pero esto es en 1923 y en 1926 él se da cuenta de que no le gusta lo que hizo. ¿Y qué creen que hace? Borra los murales que realiza y solamente deja este que vemos al fondo que se llama La Maternidad y todos los demás los borra y posteriormente vuelve a pintar los muros en 1926 con una temática muy diferente. De hecho, vamos a ver el contraste, lo estamos viendo aquí en pantalla. Si ustedes ven la diferencia entre La Maternidad, que es esta, los colores, el tema, la composición y el estilo son totalmente diferentes. La maternidad aquí nos va a hablar de una mujer que ya llevó vida en su vientre. Ustedes la van a ver con un vientre abultado. Alguien me ha dicho, ay, está muy gorda la maternidad. Me lo han dicho en las visitas, pero no, no es que esté gorda. Tenemos ese vientre abultado porque nos quiere representar que esa mujer ya dio vida, ya dio fertilidad y va a tener un bebé con ojos claros en los brazos. Estas mujeres, que son una especie de seres celestiales, van a estar protegiendo a la madre y a su hijo, e inclusive vemos a una mujer desnuda que sostiene un ramo de uvas y se los está ofreciendo al niño. Más o menos quiere representar la tentación. Este mural de José Clemente Orozco le provocó muchos problemas porque las personas creían que él estaba representando a la Virgen María. Imagínense, está representando a la Virgen María desnuda, mostrando los pechos, mostrando su vientre. Entonces, las mujeres de la sociedad y tanto los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria les pareció muy ofensivo este mural. No crean que por esa razón el maestro va a borrar todas las demás, simplemente va a ser un proceso, como él mismo lo dice, de aprendizaje. Después de 3 años regresa y ve su trabajo y dice, no es lo que yo quiero representar, no es lo que quiero dar. Por eso es que borra todo y deja nada más la maternidad. La maternidad ha sido considerada una representación que quiere hacer alusión al arte renacentista e incluso se la ha comparado con la primavera de Botticelli. Y sí es cierto, las formas, los colores, los personajes nos recuerdan mucho el arte del Renacimiento, el arte clásico. Y el cambio de temática se ve abruptamente cuando él ya empieza a hablar de la revolución. Y esto lo vemos aquí en este mural que se llama La Trinchera. Este mural es el icono de San Ildefonso. Donde ustedes quieran buscar Colegio de San Ildefonso, de seguro les va a aparecer La Trinchera. Incluso en los boletos de acceso al museo lo vemos como un símbolo. ¿Por qué? Porque ese es de los murales más representativos de San Ildefonso. El maestro Orozco en muchos escritos consideraba que la Revolución Mexicana había sido prácticamente una pérdida de tiempo, un derramamiento de sangre sin ningún beneficio para las clases bajas. Y tienen mucha razón. ¿Quién hace la Revolución Mexicana? Los campesinos, los obreros, las clases bajas. Y al final de cuentas, en el recuento de los daños, si lo queremos ver así, ¿quiénes fueron los beneficiados? Nosotros los vemos como prácticamente los que estuvieron en el gobierno, los militares que llevaron a cabo estas batallas, pero los campesinos, estos obreros prácticamente se quedaron en cómo iniciaron esta guerra. El derramamiento de sangre no tuvo ningún resultado fructífero para estas clases bajas. Y aquí lo vamos a ver en La Trinchera. Estamos viendo 3 personajes que pertenecen a la clase campesina. Uno de ellos va a estar armado. Vemos con estas carrilleras que tienen estas cargas de bala, y vemos un personaje que va a estar representando como a un Cristo que va a estar cayendo en posición de crucifixión. Inclusive podemos ver el travesaño de la cruz. Y fíjense muy bien en el discurso que el maestro está haciendo. Quiero que se den cuenta, ¿quién es el que está quitándole la vida a su hermano, a su igual? Otro campesino. Ajá. Otro personaje de la clase baja. No es un rico, no es un militar, es uno igual como él, un hermano. Y vemos en la parte de aquí otro personaje que ni siquiera quiere ver la escena que se está perpetuando en la parte de arriba. Él no quiere ver cómo sus mismos hermanos se están matando entre sí. ¿Para beneficio de quién? Pues los que están en las esferas de poder. Pero bueno, esa es la representación que quiere hacer el maestro Orozco. Y como les digo, la diferencia entre uno y otro es bastante fuerte.
Hay alguna reminiscencia, y después les voy a poner por ahí la foto de los murales que pintó Orozco en este espacio. Antes de borrarlos, dejó la cara de un Cristo, y precisamente era de un mural que se llamaba Cristo rompiendo su cruz. Y deja ahí el rostro del Cristo, que tiene un aura, y lo deja como testimonio precisamente de ese cambio ideológico que se tuvo desde 1923 hasta 1926, donde borra estos murales, y en donde él se da cuenta que también es un proceso de aprendizaje y que tenía que cambiar este discurso pues ideológico que él había hecho en un principio, pero ahora proyectando la Revolución Mexicana. Y esto no es nada más que una respuesta a lo que se estaba viviendo en ese momento, que era precisamente el nacionalismo mexicano, el rescate de las raíces mexicanas, el rescate de nuestra propia historia y el rescate de esas luchas sociales que son tan problemáticas. Fíjense nada más cómo estuvo la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana va a iniciar en 1910 con la escritura de un libro por Madero que se llamó La Sucesión Presidencial. Era para evitar precisamente que Porfirio Díaz volviera a subir en el poder en ese periodo presidencial. Y Porfirio Díaz se va a exiliar hacia Europa en 1911. Quiere decir que el problema, si ustedes lo quieren ver así, ya estaba resuelto, o sea, se fue del problema y entonces, en teoría, nosotros debíamos habernos quedado en paz, porque Porfirio ya se había exiliado. Pero ¿qué pasa? Todavía pasan 6 años más hasta 1917 que se firma la Constitución, que los mexicanos no sabemos qué hacer con nuestro país, nos empezamos a pelear los unos contra los otros. Que los carrancillistas, que los maderistas, que los villistas y otros grupos, otras guerrillas internas que había en nuestro país que hacen que no hubiera paz hasta la firma de la Constitución de 1917. Eso es precisamente lo que Orozco quiere plasmar en estos murales, esas diferencias sociales, esas diferencias entre nosotros mismos de clases bajas que nos llevaron a tener una serie de guerrillas durante lo que fue llamada la Revolución Mexicana. Es muy interesante cómo el maestro lo quiere plasmar y cómo a través de los trazos, los claros oscuros, los rojos que utiliza en estos muros, nos da esta representación. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es su muralista favorito, chicas? Pues para mí, a mí me gusta mucho la faceta de Orozco como caricaturista, que lo tenemos en el primer piso, que es la crítica social, y sí, otra que yo adoro es Jean Charlotte. Ah. ¿Y tú, que Eli? por eso voy a estar hablando de él. Bueno, a mí me gusta Orozco, me gusta mucho Orozco, por esa fuerza que tiene, ¿no? Sí. O sea, Orozco no perdonaba a nada ni a nadie. Entonces, para todos tuvo y para todos encontró forma de hacer esa denuncia, como tú acabas de decir, ¿no? Sí. Esa denuncia de tipo social. Sí, fíjense, a mí siempre me hacen esta pregunta. Yo diría, bueno, si me dicen de estilo artístico, a lo mejor diría el maestro Diego Rivera. Pero si hablamos de técnica, tendría que decir José Clemente Orozco. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El maestro Orozco no tenía la mano izquierda. Este dato pocas personas lo saben porque él normalmente cuando se le tomaban fotografías trataba de disimular que le faltaba la mano. En las posiciones en las que se ponía, disimulaba muy bien. Y si tú te llegas a imaginar a este señor en los andamios pintando con una sola mano estos murales, entonces estamos hablando de una técnica muy estudiada, muy reforzada y que con un esfuerzo físico pues monumental. Y a ustedes dirán, pues es que San Ildefonso está bajito. Pues bueno, no le costaba mucho subirse al andamio, pero vamos a recordar el Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara, donde él pinta la bóveda. Entonces yo no me imagino al maestro Orozco montado en los andamios, pintando el Hospicio Cabañas. Y para que su obra se compare con otros grandes artistas del muralismo mexicano y que la gente no note ni sepa que a este señor le hacía falta la mano izquierda. Esta mano la va a perder en un accidente. Hay un accidente cuando él está experimentando con pólvora y tiene que, bueno, pierde esa mano a raíz de este accidente. Pues tan lamentable, ¿verdad? Pero bueno, es algo que se debe rescatar porque eso habla de la maestría de José Clemente Orozco a la hora de aplicar este conocimiento en los murales.
Además de que fue uno de los pocos, si no el único de los muralistas que no había viajado a Europa para estudiar de los grandes maestros. Él viajó ya después de que ya tenía un nombre, ya después de que había pintado los murales, fue cuando viajó a Europa. A Claro, diferencia claro. de Rivera y de otros que sí estuvieron aprendiendo de, pues, de los grandes artistas. Claro, ahí la influencia del doctor Atl, de Gerardo Murillo, fue muy importante tanto para Rivera como para Siqueiros, pero también para Orozco, en cuanto al conocimiento de la técnica del fresco. Bueno, pues me voy a pasar a otro de los murales de Orozco, que creo que vale bastante la pena de ver, que se llama Cortés y la Malinche, que se encuentra en el primer tramo de la escalera principal de San Ildefonso. Este mural, no voy a decir que es de mis favoritos porque tengo muchos favoritos en San Ildefonso, pero es uno de los que más me llaman la atención y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque aquí nos va a hablar del mestizaje. Cortés y la Malinche es un mural que nos va a representar esa fusión de las dos culturas, tanto la hispana, representada por Cortés, como la que existía en estas tierras que ahora nosotros llamamos México. Malintzin, Malinche, Malinali, Marina, como la quieren llamar, esta mujer que por mucho tiempo ha sido considerada enemiga, traidora, y se le ha dado muchos motes a ella de manera injusta. Porque Malinali o Malintzin no pudo haber sido traidora del mexicano, porque la República Mexicana ni siquiera existía como tal. Era un espacio geográfico con muchas culturas que estaban conviviendo en lo que nosotros ahora llamamos México, y ella pertenecía a una cultura totalmente diferente a la mexica. Y ella va a nacer en una zona de cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, que ella pertenecía a la nobleza indígena de esa zona. Este pueblo en donde ella vivía estaba sometido precisamente a tributo de los mexicas. Se dice que su padre fue asesinado por no quererle dar una parte de tributo hacia lo que era la zona del Valle de México, y ella finalmente, por azares del destino, es regalada al cacique de Tabasco. Ahí va a estar como esclava hasta que se hace la famosa batalla de Centla, donde Cortés le va a ganar a los indígenas de Tabasco, y a ella va a ser regalada a Cortés en un grupo de mujeres que van a ser heridas. Y ustedes dicen, ay, qué injusticia, ¿por qué? ¿Por qué las regalaron? ¿Por qué le regalaron mujeres como tributo? Vamos a analizar un poquito cómo se hacían estas alianzas en ese tiempo. Las alianzas entre las familias, ¿cómo se hacía? Normalmente no se hacía por dinero, por propiedad, se hacía precisamente por matrimonio, por el matrimonio que se hacía, por ejemplo, del hijo de una familia con la hija de otra. Entonces se hacían alianzas matrimoniales que al final de cuentas fortalecían una cultura o fortalecían un pueblo. Pues precisamente era la manera que los pueblos indígenas de ese tiempo conocían para establecer alianzas. Por eso es que le ceden un grupo de mujeres precisamente a Cortés. Entre ellas va Malintzin o Malinche. Ella tuvo una gran importancia en la conquista. Muchas veces se ha considerado que Malintzin era la traductora de Cortés. Y tienen toda la razón. Ella fue pieza clave. Imagínense nada más, nos preguntamos cómo un hombre hispano que solo hablaba español pudo realizar una conquista en un territorio donde se hablaban diferentes lenguas. ¿Ustedes se han preguntado cómo hizo eso? Si no se podía comunicar a través de señas, pues no creo que haya llegado a hacer muchos tratos. Se tuvo que auxiliar de intérpretes. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había desembarcado en las costas yucatecas años antes que Cortés llegara, junto con Gonzalo Guerrero. Estos dos personajes van a ser tomados como esclavos por los mayas. En el caso de Jerónimo de Aguilar, él no se va a adaptar a la cultura maya. Sin embargo, Gonzalo Guerrero sí lo va a hacer. Incluso se va a casar con una princesa maya y va a tener a los primeros mestizos que estuvieron en el territorio de lo que ahora llamamos México. Gonzalo Guerrero es el verdadero padre del mestizaje. Ustedes pueden encontrar una escultura de él en lo que es el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida, precisamente recordando estos primeros hijos mestizos que estuvieron en el territorio nacional. Pero bueno, como les dije, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar van a desembarcar y van a aprovechar para aprender la lengua maya.
Cuando llega Cortés se entera que ya hay 2 españoles que están siendo esclavizados en esa zona y los manda a buscar. El único que se quiere ir es Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero ya tenía una familia, ya tenía escarificaciones en el cuerpo, ya tenía tatuajes y él mismo lo dice, yo no tengo nada que hacer del lado de los hispanos, yo no tengo nada que hacer de los españoles, yo ya soy un maya. Y el único que regresa es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar hablaba maya. Y eso le sirvió a Cortés para comunicarse con estas primeras poblaciones a donde él llegó. Resulta que cuando se enfrenta al problema de empezar a llegar a México Tenochtitlan, no tenía cómo comunicarse en náhuatl. Entonces le hacía falta un eslabón. Se da cuenta que Malintzin, Marina, que es un nombre católico, tiene la habilidad de hablar estas 2 lenguas. Ella hablaba náhuatl y hablaba maya. Y sería el eslabón de comunicación que él necesitaba. Ahora, vamos a retomar cómo se hacía esta comunicación. Vamos a suponer que es una conversación entre Moctezuma y Cortés. Cortés le decía en español a Jerónimo de Aguilar las cosas. Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya. Jerónimo de Aguilar se lo decía en maya a Malintzin y Malintzin lo traducía al náhuatl y se lo decía a Moctezuma. Si Moctezuma quería contestar, Moctezuma le decía en náhuatl a Malintzin. Malintzin lo traducía al maya, Jerónimo de Aguilar lo traducía del maya al español y se lo decía a Cortés. ¿Ustedes creen que llegaba el mensaje completo? Pues era el teléfono descompuesto. Yo creo que no, ¿verdad? Y bueno, aparte, también vamos a considerar la importancia que tenía esta mujer, el poder que tenía. Ella era la lengua de Cortés. Ella podía modificar la intención del mensaje, tanto el que le llegaba a Cortés como el que él emitía. Y eso es algo que no lo hemos dimensionado en la historia de la conquista, porque ella tenía ese poder. Ella lo pudo haber utilizado de la manera que quiso, a beneficio de los suyos, de los que se consideraban suyos, o a beneficio de Cortés. Por eso es que Malinali o Malintzin fue un eslabón súper importante en la conquista, además de ser pareja sentimental de Cortés. No fue su esposa, porque Cortés ya tenía esposa en Cuba, después se casa en viuda y se vuelve a casar, pero realmente a ella no la toma como su esposa oficial, fue más bien su pareja, y tuvo un hijo con ella que se llamó Martín Cortés. Y aquí vamos a ver la representación precisamente de todo esto que ya les conté y el choro que me eché, es precisamente para contarles cómo es que Orozco quiere representar esto. Aquí vemos a Cortés, tiene una piel mucho más clara que Malintzin, Malintzin con la piel un poco más oscura, representando las culturas indígenas de nuestro país. Por un lado la toma de la mano muy cariñosamente, muy amorosamente, porque como les dije, eran pareja, pero por otro lado, fíjense lo que hace con el otro brazo. Sí le dice, sí, mi amor, tú eres libre, pero por otro lado la oprime. Ella no va a hacer algo que él no quiera. La está limitando con el brazo. Y si ustedes siguen la línea del brazo de Malintzin, van a encontrar aquí un personaje que representa precisamente a un indígena con prácticamente un cuerpo raquítico, con hambre, que está siendo pisado por Cortés, y Malintzin quisiera ayudarlo al extender el brazo, sin embargo Cortés se lo impide. Y esto nos habla también del mestizaje, ¿no? Al final de cuentas, según Cortés hizo la promesa de liberar a estos pueblos oprimidos por los mexicas, y efectivamente los liberó de los mexicas, pero a lo mejor a cambio de otro mal, pues mucho peor, ¿no? El dominio español que vino después con los encomenderos y pues todos los abusos que hubo antes de lo que fuera la independencia de nuestro país. Y de este lado, en la parte de abajo, el símbolo del maguey cercenado, que el maestro Orozco lo va a repetir en varios de sus murales, donde va a representar el maguey, símbolo de la mexicanidad, que va a tener cortes, las pencas van a estar cortadas. Esto pues va a hablar de ese cambio tan drástico que hubo de las ideas, sobre todo de la religión indígena, que era politeísta, y que tuvo que ser cambiada de manera abrupta hacia el cristianismo a través de la evangelización. Pero también habla de algo bien rescatable, que es el nacimiento de esas nuevas pencas, de esas pencas que ya se cortaron, van naciendo nuevas, y esto es el mestizaje, el renacimiento de ese proceso doloroso
al final de cuentas, el resultado somos nosotros, el que se crea totalmente español o el que se crea totalmente maya y totalmente mexica, déjenme decepcionarlos, porque el mexicano actual es el proceso de un mestizaje bastante fuerte, no solo entre españoles, mexicas, mayas, sino también árabes, influencias de raza negra y muchas otras culturas que al final de cuentas estuvieron llegando a nuestro país y nosotros somos esa combinación, somos ese resultado de ese proceso de mestizaje doloroso. No sé si ustedes saben, hay una placa en Tlatelolco que recuerda la caída de Tenochtitlan del 13 de agosto de 1521, que dice, no es un triunfo ni derrota, es el doloroso nacimiento de una nueva cultura. Y tienen toda la razón, al final de cuentas no hubieron vencidos ni gente que triunfó, sino al final de cuentas es un proceso histórico que se vivió y nosotros somos el resultado de eso. Y José Vasconcelos lo quería plasmar también en las ideologías de este muralismo, cuando vemos los trabajos de Ramón Alba de la Canal y de Fermín Revueltas que están en la entrada de San Ildefonso, nos hablan precisamente de esto. Pues en esta visita no las vamos a ver, pero vale la pena que cuando ustedes vengan a San Ildefonso vean esos dos murales, porque hablan de esta ideología precisamente de José Vasconcelos. Pues solamente reiterar lo que tú acabas de decir, Lulu, ese encuentro entre dos culturas totalmente diferentes, pues nos ha hecho lo que somos actualmente, ¿no? El problema yo veo que es que no hemos sabido tomar una identidad de cada una de esas culturas, porque con con el proceso de la independencia, pues no se quería ser indígena y español tampoco, pero tampoco buscamos qué sí queríamos ser, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cuestiones importantes dentro del muralismo es ese precisamente, buscar una identidad, qué es lo que verdaderamente somos y qué es importante, ¿no? ¿Cuánto tenemos de cada una de estas dos culturas? Así es. Sí, como decía nuestro jefe, Jonathan, siempre nos vamos del lado de los vencidos. Somos hijos de los vencidos, dice, pero también hay que aceptar la otra mitad de nuestra herencia, que es de los vencedores. Y si en lugar de enfocarnos en todo lo malo que nos pasó, nos enfocamos en esta visión de la persona que conquistó, que también nos toca parte de esa herencia, podríamos salir adelante mucho mejor de lo que estamos ahora. Así es. Y es interesante también, antes de que yo me mueva de este mural, ver la similitud que tiene este mural de Orozco con otro que pinta en la Casa de los Azulejos, aquí sobre la calle de Madero, igual en la escalera, le encantaba, ¿verdad? Pinta un mural que se llama La Omnisciencia, todo el conocimiento, los colores, las figuras y los trazos son muy parecidos a los de Cortés y la Malinche. Vale mucho la pena también que si tienen oportunidad de visitar ese mural, pues lo hagan. Es de acceso público cuando uno va a la Casa de los Azulejos a tomarse un desayuno o lo que ustedes quieran, vayan al baño, no se pierdan la oportunidad porque van a poder ver precisamente el mural de José Clemente Orozco en este espacio. Me voy a pasar a otro mural. Este se llama Basura Social, pero aquí el que quería yo ver es el del fondo. ¿Se acuerdan que hablábamos de este proceso de aceptación del muralismo mexicano como tal? Resulta que en una ocasión el mismo José Clemente Orozco lo narra, se iba a realizar una kermés en San Ildefonso de estas damas de la sociedad que estaban buscando recaudar fondos. Entonces él dice que estaba su trabajo ahí, estaban los andamios, y de repente estas señoras de la Cruz Roja o una de esas asociaciones llegan y en lugar de pedirle permiso para mover sus cosas y poder establecer las banderitas, ya saben, de la kermés, no, pues estas mujeres llegan, retiran los andamios e inclusive sobre su misma pintura van a colgar algunos clavos o algunas banderas para la kermés, y él estaba muy molesto por esta situación. Fíjense que este mural yo lo tomo como una cachetada de guante blanco a esa sociedad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, estas mujeres que van a estar haciendo una peregrinación
hacia la iglesia que está aquí, ellas con sus mejores ropas. Es un domingo de ir a misa. Para los que nos tocó que nos llevara la abuelita, los domingos nos ponían las mejores ropas y nos llevaban a misa. ¿Ok? Pero aquí no se alcanza a notar, pero en la parte de abajo hay gente pobre, hay una mujer con su hijo pidiendo limosna. Y estas mujeres que hacen estas, digamos, sesiones de recaudación de dinero, los están ignorando o incluso hay una mujer que los está pisoteando, los está haciendo a un lado. Entonces habla de esta famosa doble moral que se ha puesto de moda en las redes sociales ahora, donde ay, hago las donaciones para tomarme la foto y para quedar bien, pero realmente al hermano, al vecino que de verdad necesita de mí y que de primera mano lo tengo para poder ayudarlo, a ese lo ignoro y lo hago a un lado. Realmente esta es una manifestación que hace José Clemente Orozco en contra de esas mujeres que lo corrieron de San Ildefonso, porque él y Siqueiros tuvieron que salir y dejar de pintar en San Ildefonso en 1923 precisamente por esas manifestaciones que hubo en contra de lo que ahora llamamos muralismo mexicano, y él tiene que regresar años después para poder seguir continuando con ese trabajo que hace en estos 3 pisos. De este lado vemos basura social. Son precisamente todos esos íconos, esos conceptos que hubo a través de la sociedad, que al final de cuentas, pues para él sirvieron en su época, pero ya están en desuso, ya no aplican para estos nuevos movimientos y este nuevo pensamiento que se está viviendo. Por ejemplo, tenemos el gorro frigio, de color rojo, que fue un símbolo de la libertad, precisamente en la Revolución Francesa. Vemos esta cruz gamada, que también va a representar un símbolo que ya quedó en desuso, lo que es el virreinato, representado con esta corona, incluso la escritura en la época virreinal, y vemos estos sopilotes que están como que aprovechándose de los restos que quedan de esta basura social. Y con esa misma temática de la revolución, de la familia, de cómo estos personajes van abandonando sus lugares de nacimientos para ir a luchar por la revolución, se va a componer el discurso ideológico de Orozco, tanto en el segundo como en el tercer piso. Y bueno, pero vale mucho la pena que si ustedes visitan San Ildefonso en cuanto esta nueva normalidad inicie ya como tal en los museos, puedan conocer estos murales, puedan recorrer todos los que tienen la temática del maestro José Clemente Orozco, de esta vasta producción mural que hace en San Ildefonso, porque se van a dar cuenta de muchas realidades que él nos cuenta. Y también yo cuando hago la visita les digo, a ver, vamos a hacer una reflexión. Estos murales se hicieron en 1923. Entonces vamos a cumplir ya casi 100 años, ¿estamos de acuerdo? Y les digo, pregúntense, ¿cuánto ha cambiado la sociedad que nos pinta Orozco al día de hoy? Porque hay momentos en que nos pareciera que nos está hablando de nuestra realidad actual, de nuestro día de hoy. ¿Cuánto ha cambiado nuestro país en esos 100 años? ¿Cuánto han cambiado los problemas sociales de hace 100 años que nos pinta Orozco a los que estamos viviendo al día de hoy? ¿Qué diferencias hay? Siempre les digo a la gente que va al recorrido de San Ildefonso, llévense esa reflexión, háganse la pregunta y ustedes mismos contéstense y bueno, al final de cuentas que se cumpla el objetivo del muralismo mexicano, que es educar a través de la pintura, ¿no? Que nos llevemos un mensaje de estos muralistas que invirtieron tiempo, sudor, incluso hasta sangre, por pintar estos muros y por transmitirnos un mensaje que al final de cuentas, 100 años después, nos hace mucho sentido. Para mí es una lástima que no se pueda ver el de la ley y la justicia, porque ese es el que más se parece a nuestra actualidad y ahí es donde yo les pregunto a todos los visitantes que si, lo mismo que tú, que si ha cambiado nuestro país desde que Orozco pintó eso, y todos me dicen que no. Realmente nadie confía ahorita en nuestras instituciones de ley y de justicia. Y también es muy interesante porque cuando llevo extranjeros les pregunto, ¿ustedes confían en sus instituciones, en la ley y en la justicia? Y cuando son, por ejemplo, europeos, de algunas partes de Asia, como Japón y cosas así, me dicen, sí, sí confiamos, son muy buenas nuestras instituciones. Pero si son de Latinoamérica o si son de otros países de Asia, como, no sé, Taiwán y esas cosas, me dicen, no, no confiamos en nuestras instituciones. Entonces es muy interesante preguntarle a todos los extranjeros que visitan, también a
a los visitantes nacionales si confían y dependiendo de dónde viven es lo que te dan la respuesta. Mira, yo pienso, Lulú, que en este momento, en el momento en el que estamos viviendo, nos damos cuenta verdaderamente por qué Orozco pinta la basura social. O sea, si las cosas que no se utilizan para lo que fueron creadas de manera que le sirvan al ser humano, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Qué nos sirve la libertad si no sabemos qué hacer con ella? En uno de los murales de Orozco, donde está la Trinidad Revolucionaria, vemos al revolucionario con el fusil en la mano y el gorro frigio, precisamente, un gorro que le queda tan grande que le tapa casi la cara, ¿no? Entonces él supo ver, fue un visionario que entendió eso precisamente, ¿no? Y bueno, Así ahora es. con esto que estamos viviendo y que estamos en espera de que o haya una cura o se acabe, pues nos lleva a entender que nada vale la pena si no estamos bien. Exactamente. Si no tenemos esa libertad, ¿no, Eli? Así es, así Ahora, es. porque nos liberamos del esclavismo a lo mejor a nivel de trabajo, pero ahora somos esclavos de un virus.